días, buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más del libro A la pantalla grande. Para esta ocasión les voy a recomendar una muy buena novela. Esta novela se llama Luz de Abajo. Fue escrita por Mariano Azuela, un escritor mexicano que pues es muy representativo, ya que es precursor de la novela de la Revolución Mexicana dentro de la literatura mexicana. Esta novela es, de hecho, una de las más reconocidas dentro de este movimiento. No es que sea un movimiento literario, sino que es un conjunto de novelas que lo que nos van a mostrar justamente es un retrato de lo que se vivió durante aquella época en la Revolución. Estamos hablando de que, pues, Mariano Azuela tiene, pues sí, influencias de otros autores del exterior, pero sobre todo de un realismo. Y es que tal vez Mariano Azuela no sea realista o naturalista, como lo quieran ver aquellos que se dedican a estudiar esto, pero lo que sí nos va a mostrar es justamente la vivencia que él está teniendo de su época, los sentimientos, los ideales, todas esas, ese cúmulo de hechos que se van pues desarrollando en frente de él y que pues él va plasmando con pluma y hoja y lo va vaciando en estas novelas que él va a escribir a lo largo de su trayectoria como escritor. Pues bueno, la novela como tal es una novela que se sitúa en una época muy específica de la Revolución. La Revolución Mexicana es amplia. Si bien inició en el año de 1910 para derrocar a un dictador, así nos lo cuentan en la escuela, a Porfirio Díaz, que ya llevaba más de 30 años gobernando y que una vez más se vuelve a reelegir y pues ya el descontento de la gente pues era bastante. Pues bueno, se inicia este movimiento comandado por Francisco I. Madero, quien pues al final sí logran pues sacar al presidente. Realmente quien renuncia a la presidencia es el mismo Porfirio Díaz. Decide abandonarlo e irse a Europa para pasar ahí sus últimos años y pues morir allá. Pero bueno, el asunto es que la historia nos marca desde este momento, 20 de noviembre de 1910, el inicio de la revolución, y hasta cuando culmina, pues realmente no hay como tal una fecha. Los estudiosos de esta época pues nos van a poder dar sus datos precisos como para decir aquí termina, aquí concluye, pues bueno, cada quien tiene su propio criterio, pero dentro de la revolución sucedieron varios sucesos. Se puede narrar, por ejemplo, y es donde inicia más o menos o se sitúa la novela, la decena trágica. No nos narran la decena trágica, pero sí nos narran justamente este golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta, en el cual asesinan al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. ¿De acuerdo? Entonces es uno de esos sucesos que marcan fuertemente la revolución. Luego viene también esta breve dictadura del mismo usurpador, Victoriano Huerta, su caída. Luego viene la lucha entre los cabecillas o los caudillos de la revolución para ver quién se queda o quién ocupa el gobierno. Y entonces pues es todo un proceso pues muy complejo. Sinceramente, a quien le interese, pues les recomiendo que se metan un poquito más en ese asunto, en ese tema. Sin embargo, bueno, aquí les voy a recomendar para que más o menos y para situar esta historia en un contexto, esta época en la cual se va a desarrollar la historia. La historia se desarrolla justamente cuando asciende el usurpador al poder y cuando justamente lo logran derrocar e inicia esta pugna entre los cabecillas. ¿De acuerdo? Estamos hablando que es más o menos entre 1912, 1915. De hecho, es cuando concluye de redactar esta novela Mariano Azuela en San Antonio, Texas. Y es que él prefiere salirse del país porque pues ya la cosa está hecho un caos. Peleas aquí, peleas allá, un derramamiento de sangre brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dentro de la novela, como mencionaba Demetrio Macías, tiene que abandonar su pueblo debido a que sufre, pues, sí, de cierto modo, el abuso por parte del cacique de su pueblo, y entonces se suma a la misma lucha. Esta lucha, pues, en la cual se van reuniendo varios de sus amigos, compadres, allegados, conocidos, y que se van sumando uno a uno para que, pues,
después se puedan sumar a las grandes filas de la revolución. Primeramente era un puñado de 20, de 20 pues, indios, de 20 campesinos que se suman. Luego viene ya a juntarse pues una masa muy grande de revolucionarios, en las cuales también se suman el mismísimo Luis Cervantes. Luis Cervantes es un personaje muy particular. ¿Por qué? Porque Luis Cervantes es médico. Cabe mencionar que Mariana Sola era médico. Y Luis Cervantes termina huyendo también a Estados Unidos. Justamente les manda una carta, menciona en el libro la fecha con el año de 1915. Mariana Sola ya aparece entonces en 1915. Vale decir, no lo sé, tal vez, puede ser, que entonces Luis Cervantes es la representación de los ideales o de una figura de lo que fue Mariano Azuela durante la Revolución. No lo sabremos. El mismo Azuela tal vez, o quienes se dedican al estudio del mismo, pues podrán decirlo. Pero lo que sí nos muestra es que este Luis Cervantes le da un sentido a la lucha de los revolucionarios por un breve momento. Y digo por un breve momento porque desafortunadamente los primeros el primer objetivo de alguien como lo es Demetrio Macías, el líder de este grupo de campesinos revolucionarios, únicamente pretendía obtener venganza sobre el caudillo, pues le dotó un sentido un poquito más grande, más amplio, ¿no? Decir que pues luchar es para el beneficio del pueblo, para el beneficio de los de abajo, para el beneficio de aquellos que pues han sufrido abusos, explotación, que han sufrido todo lo más feo, lo más grave dentro de esa estructura pues que se vivía antes de la revolución. Y pues bueno, sobre todo también para derrocar a aquel usurpador, Victoriano Huerta. Una vez que viene la batalla de la toma de Zacatecas, cabe mencionar que pues hubo dos intentos que se mencionan también en la novela. Primero por Pánfilo Natera, quien pues no pudo atacar y tomar la ciudad. Luego vino el triunfo de la Gran División del Norte comandada por Pancho Villa, en la cual se suma el mismo Demetrio Macías junto con sus hombres. Y una vez derrotado, pues, ¿qué quedaba? ¿Por qué quedaba luchar si ya habíamos derrotado al malo? Si parece ser que con esto se estaban cumpliendo ya los ideales. Y de hecho vemos justamente cómo se va trocando todo esto y ya que se empieza, pues empieza a brotar aquella naturaleza que dirían algunos, es la naturaleza del ser humano, en donde cada quien pues empieza a velar por sus propios intereses particulares, pues ya qué sentido tiene luchar. Y sin embargo la lucha continúa. Y es la pregunta que se empiezan a hacer varios dentro de de la misma novela. ¿Por qué seguimos luchando? Pero bueno, no les cuento más. Ustedes, como dirían aquí, cero spoilers. Vean, lean la novela. Es una novela muy pequeña, muy breve, pero muy buena. Vean las películas. En este caso tenemos dos películas que recomendarles. La primera, pues, es considerada una de las más grandes joyas dentro del cine mexicano. En 1940 se filmó por Chano Urueta. Esta tenía un elencazo, contaba con la participación de Emilio el Indio Fernández, con Isabela Corona, con Esther Fernández, Miguel Ángel Ferriz Señor y también Raúl de Anda, por mencionar algunos de los actores que participan en esta película. Si bien lo que hace la adaptación es pues mostrarnos más o menos como apegándose a la misma narrativa de la novela, pues no mostrarlo de una manera pues sí, tan cruel, ¿no? Tan realista. Pero bueno, es una muy buena película que a mí en lo personal me gustó mucho. La otra película es de 1978. Esta fue dirigida por Servando González. Esta película en especial me gustó bastante porque lo que también hizo el mismo autor, el director, sí fue ser un poquito más realista en ese sentido, de que se apegó un poquito más a lo que nos quiere mostrar el mismo Azuela. No nada más nos está mostrando los hechos históricos que suceden, sino también la misma barbarie que implicó esta revolución en toda su extensión de la palabra barbarie. Pues bueno, también lo que me gusta mucho de esta película es que adapta
o mete también cortometrajes de la revolución. Y es que para los que tal vez no estén enterados, esta revolución fue grabada en aquel entonces y pues también tenemos ahí un amplio contenido pues sí, cinematográfico del mismo, de la misma revolución, grabaciones de peleas o en este caso también de desfiles militares. Tenemos también películas o cortometrajes donde salen los caudillos de la revolución, sobre todo Pancho Villa. De hecho, Pancho Villa fue uno de los caudillos que fue grabados a lo largo de la revolución. Entonces, esta película yo la recomendaría bastante por eso, porque pues así también se pueden adentrar sobre este tipo o este material, pues que la historia ahí nos permite, nos ha permitido mantener todavía. Pues bueno, hasta aquí las recomendaciones. Este sí fue tal vez un video un poquito largo, porque en lo personal me encanta y me apasiona este tema de la Revolución Mexicana. Pero bueno, ya cuando tengamos oportunidad hablaremos más de estos. De la Revolución Mexicana hay muchísima literatura y también pues hay mucha película que se hizo de aquel entonces. Cabe mencionar, por ejemplo, ahí está el gran libro que es citado por muchos, no es que se sitúe dentro de la revolución, pero sí se menciona una parte de la revolución de Pedro Páramo, ¿no? Como incluso en algún momento Pedro Páramo tenía que ocupar o verse obligado a estar de un lado o del otro, ya sea con Carranza, con Villa, ¿con quién? Con Obregón. Entonces, en un momento eran carrancistas, que luego eran obregonistas, que luego eran huertistas, que ya no sabían qué bando era, porque justamente esto implicó la revolución ya después. Pero bueno, como decía hace un momento, hasta aquí la dejamos. Les invitamos la tarea para que se suscriban al canal de YouTube Charla de Libros y para que también ustedes suban sus recomendaciones. Recuerden que todas las recomendaciones que ustedes hagan también las vamos a ver y también, ¿por qué no agregarlas a este canal para que ustedes también puedan ser vistos por parte de la comunidad de Charla de Libros? Y pues bueno, que tengan un excelente día, tarde, noche. Adiós.